Como les contábamos al principio del programa, del próximo 30 de junio al 24 de julio se realiza la edición número 45 del Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. En España es uno de los festivales internacionales de teatro más importantes del mundo. Y bueno, este año, en esta edición, el país invitado justamente es Uruguay. Además de una obra de la Comedia Nacional, van otras 3 obras que fueron elegidas a partir de una convocatoria que realizó el INAE, que es el Instituto Nacional de Artes Escénicas, junto al Departamento de Internacionalización de Cultura de la Dirección Nacional de Cultura. Y bueno, para eso tenemos la suerte de poder conversar hoy con el director del festival, Ignacio García. Él está al frente de la fundación organizadora desde 2018. Es licenciado en Dirección de Escena por la Real Escuela Superior de Arte Dramático de Madrid y además ha participado del festival tanto como director o como compositor musical en 14 de sus tantas ediciones. Así que lo recibimos como un fuerte aplauso a Ignacio, que lo tenemos acá. Que por suerte está sin jet lag, nada, está perfecto, impecable. ¿No? Feliz de estar acá en Uruguay y de presentar este festival único. ¿Primera vez acá? No, ya estuvimos preparando esta programación tan amplia y ahora lanzándola y ya con muchas ganas de que el talento uruguayo llegue a Almagro. Excelente. ¿Cuál es la importancia de este Festival de Almagro, que ya lleva 45 ediciones? O sea. Almagro es el centro neurálgico de lo que llamamos el siglo de oro, de lo que es el teatro renacentista y barroco. Ahora hablamos del siglo XVI y del siglo XVII. Es el único corral de comedias original que existe de aquella época, del año 1627, y que se encuentra perfecto e intacto. Ir al corral de comedias, además de los otros edificios históricos en los que se hace el festival, es hacer un viaje en el tiempo. Prácticamente es meterse en otra época. Es esa foto que nos mostrabas fuera de cámara que quiero mostrar porque es maravilloso y quiero que cuentes la anécdota de por qué se mantuvo así. Ese corral de comedias tuvo un gran esplendor de 1627 hasta 150 años después. Pero después Almagro cayó en una época de desgracia económica y el corral ya no funcionaba, ya no se podía hacer teatro porque no había demanda. Y se convirtió en una posada para caminantes. Y en el patio donde estaban los espectadores había un patio de caballos y en los lugares donde se colocaban en las estancias superiores se hicieron cuartos. Al tapiarlo, al poner ladrillos, se mantuvo intacta la estructura, perfecta. Los teatros que tuvieron éxito, al final se quemaron algunos o se envejecieron, se remodelaron técnicamente, pero este, al tener ese fracaso económico, se conservó intacto hasta el año 1951, que haciendo unas obras en esa posada, aparece un naipe precioso pintado a mano del siglo XVIII, empiezan a picar las paredes y aparece toda esa maravilla. Y desde entonces se hace teatro y desde el año 78 se constituye el festival más importante del siglo de oro. Desde el año 18 yo tengo el honor de dirigirlo con mi equipo, el festival, y nosotros decidimos que una mirada fundamental era la de América Latina. Que América Latina ya en el siglo XVII había tenido una gran importancia con autores como Sor Juana Inés de la Cruz o como Juan Ruiz de Alarcón, nacidos en México, pero también los creadores hoy en día. Y cada año empezamos un camino con Colombia, con México, luego se truncó por la pandemia, pero ahora lo continuamos con Uruguay, intentando que cada uno de estos países nos muestre su identidad, cómo los artistas hoy en día, los artistas contemporáneos que hacen teatro o que hacen música, muestran su visión sobre aquellos clásicos. Y además en Uruguay hay una importancia fundamental, o dos, que hemos hablado en la presentación. Una es la presencia de grandes artistas que se exiliaron en el exilio republicano, como Margarita Xirgu o Pepe Struch, que trajeron acá esa tradición del verso y aquí se reformuló y ahora van a regresar a casa con una visión contemporánea. Va a ser muy emocionante ese reencuentro. Y algo parecido pasa con la payada, pasa con la improvisación en décimas, que era algo que se hacía en España en el siglo XVII, llegó acá. Allá se olvidaron, allá nos olvidamos de nuestras tradiciones y ustedes las han conservado mejor y ahora regresan allá con un nuevo aire. Por eso es tan importante la mirada uruguaya y una mirada verdaderamente libre con el talento contemporáneo. Porque también debemos decir que va el payador Juan Carlos López. Exacto. Y bueno, y también va el músico Luciano Supervielle, que lo dijimos al principio del programa, pero para los que no nos agarraron en el principio del programa, que Luciano Supervielle justamente hizo la música de Constante, que es la obra de la Comedia Nacional que viaja al festival. Además en esas 4 producciones teatrales, la presencia uruguaya está en todo, está en este cartel que es diseño de Ogue, de Horacio Guerreiro, y que ya está, Almagro está engalanada toda la ciudad, en las plazas y en las calles, con esta maravillosa cigüeña barroca que nos diseñó Ogue. El lema del festival es un verso de Ida Vitale, ser en la noche un ser como en el día,
y también la presencia en el acto inaugural de Luciano Supervielle, de Juan Carlos López también en ese día y en el Día de Uruguay. El día 2 de julio celebraremos el Día de Uruguay. Tendremos presencia institucional de la Intendencia de Montevideo, estará el Ministro de Educación y Cultura y tendremos también allí a todas las instituciones españolas recibiendo a los uruguayos como se merecen. Ignacio, me genera una duda, ¿cómo es la selección? ¿Cómo se decide invitar a un país? La selección del país tiene que ver con dos criterios que son muy sencillos y muy claros. Uno es que haya talento importante, que sea un país relevante en la escena internacional hoy en día, que haya artistas, y aquí los hay. Aparte de los cantantes y de los músicos que hemos citado, Gabriel Calderón, Sandra Masera, hay grandes nombres, claro. Vamos a nombrar las obras que van. Bueno, Constante de la Comedia Nacional, que la dirige Gabriel Calderón. Góngora estuvo aquí, de Teatro del Umbral, y dirigida por Sandra Masera. Semíramis, la hija del aire, del Teatro del Galpón, que la obra la dirigen Lila García y Marcos Acuña, y El perro del hortelano, que es de la compañía Stay Alive y que dirige Hugo Giacchino. Casi paritario, con la presencia de las mujeres, que es algo muy importante. El festival también intenta poner en valor las autoras desconocidas del siglo de oro y los creadores y creadoras hoy en día. Pero además de esa excelencia artística y de ese talento artístico es importante un compromiso institucional, es decir, que el país, en este caso el país y la Intendencia de Montevideo, tengan interés en que ese talento se vea allá. En este caso se dio una conjunción formidable y hubo tanto muy buenas obras, muy buenos artistas uruguayos como esa intención institucional de estar allá, y eso es lo que ha hecho posible que estemos ahora presentando este excelente programa. Vos recién decías que para el lema de esta edición del festival habían elegido el verso de Ida Vitale, que es ser en la noche un ser como en el día. ¿Por qué esa frase representa, creen, el festival? Hacemos un homenaje a Ida Vitale que es tan ilustre, es tan clásica, ganadora del tanta Cervantes, tradición que casi es del siglo de oro. Pero normalmente es una autora, siempre son mujeres, pero una autora de la época. Por ejemplo, el Año de México fue Sor Juana Inés de la Cruz con un magnífico endecasílabo que decía: el mundo iluminado y yo despierta. Ser en la noche un ser como en el día habla de dos o tres cosas. Habla, por un lado, de la nocturnidad que tiene el festival. En Almagro hace mucho calor, ahora que están con el invierno acá, agradecería mucho estar allá, 42, 43, 44 grados al sol. Y pero no cuando anochece, llegues allí no sé si vas a agradecer tanto. Feliz. ¿Sí? Con 42 y 44 grados en Almagro. Es el mejor lugar del mundo. Bien. Pero no anochece hasta las 10 y 15, claro, 10:20 de la noche, entonces los espectáculos empiezan a las 10:45 de la noche y la noche se alarga mucho, el público allí a veces cena después, a la 1 de la mañana, a las 2 de la mañana, todo el pueblo está reunido hablando de teatro, es maravilloso porque es un viaje en el tiempo. Eso significa ser en la noche un ser como en el día. También significa, es parte de un poema feminista muy hermoso de Ida Vitale, que las mujeres tienen derecho a ser libres y a no estar amenazadas en ningún momento del día, ni en la noche ni en el día, ni en su casa ni fuera. Y también habla de una cualidad moral, que se parece a una cosa que dice Calderón de la Barca en La vida es sueño, que dice: mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Ida Vitale nos dice: hay que hacer las cosas bien en la noche y en el día, ser en la noche un ser como en el día. Y ahora que vivimos tiempos difíciles, en Europa vivimos una guerra que ha golpeado a mucho del colectivo teatral. Yo trabajo mucho en el este, en Polonia, en Hungría, estamos empezando proyectos con Ucrania para el futuro. Estamos muy golpeados ante esa imagen terrible del teatro de Mariupol bombardeado, de un teatro que fue un refugio y que fue bombardeado sabiendo que había niños dentro. Eso nos hace querer ser en la noche de los tiempos, en un momento de guerra, en un momento de sufrimiento, igual de buenos o igual de nobles que en el día, más que nunca. Almagro va a ser un refugio, en ese sentido del refugio que acoge a la gente y va a levantar la voz por aquellos que están en países donde no se puede levantar la voz en los teatros, como en Ucrania. De manera que, además de ser la excelencia artística, un festival de teatro ha de ser un referente moral de qué sociedad queremos construir. Por eso somos igualitarios, por eso somos americanistas y damos la voz a los países hermanos para que, sin tutelas, porque hablabais antes de cómo se elige con esos criterios, pero una vez elegido se le pide al país que elija cuál es su manera de mostrarse en Almagro, porque queremos que Uruguay nos sorprenda con una visión auténticamente propia de cómo se entiende el teatro.
Excelente. Ignacio, durante el festival hay, más allá de las obras de teatro, hay otro montón de actividades que se realizan. ¿Podés resumirlas un poco? De todo. De la mañana a la noche hay exposiciones sobre, pues, por ejemplo, este año hay una sobre España y Portugal en el Siglo de Oro, o sobre el vestuario barroco de una gran diseñadora que es Rosa García Andújar. Hay movimiento academicista sobre, por ejemplo, sobre Calderón en el mundo. El Congreso de los Hispanistas de Estados Unidos se celebra en Almagro y hay obras todo el día. Este año, por curiosidad, por ejemplo, hay una obra en bicicleta recorriendo todo Almagro sobre un texto de Sor Juana Inés de la Cruz, con público y actores en bicicleta, ecosostenible. Hay otra obra dentro de un coche, se llama El Teatro de sus Mercedes, porque patrocina Mercedes, Mercedes-Benz, y que es un perro del hortelano que va recorriendo toda la ciudad, que este año además se celebran 50 años de su declaración como conjunto histórico-artístico. Tiene un patrimonio increíble de conventos, iglesias, palacios, plazas públicas maravillosas del siglo XVI y XVII, y el público en ese coche recorre ese patrimonio maravilloso mientras escucha los versos de Lope de Vega con unos actores formidables. Hay de todo. Hay un certamen para niños y público familiar, hay un certamen para jóvenes creadores. Tenemos la mayor oferta de Siglo de Oro del mundo, 55 compañías que llegan de Uruguay como país invitado, pero este año, por ejemplo, de América llegan de Chile, de Argentina, de Guatemala, con el Popol Vuh, con la leyenda fundacional del pueblo maya, también para cambiar esa visión eurocéntrica. Claro. Ahora ya no es Europa el centro de la creación. Hablaba antes con vosotros, yo tengo la suerte de trabajar en África, en Asia, y nos damos cuenta de que esa visión de que queríamos, o querían otros, que todo el mundo se pareciera a la manera de hacer teatro europea, ya pasó. Llamamos a otros países no para que nos imiten, sino para que nos desafíen, nos sorprendan y nos traicionen en la manera en la que desde Europa se ha hecho el teatro durante mucho tiempo. Ignacio, muchísimas gracias por haber estado acá. Te contamos a ti y le contamos también a la gente que desde Mirá Montevideo vamos a estar siguiendo lo que pasa con los grupos uruguayos en el Festival de Almagro. Vamos a tener un contacto. Así que buenísimo. Así que la primera semanita de julio, así que estén atentos. Perfecto. Os lo iremos contando en el calorcito ya con menos ropa. Sí, sí, total. Muchísimas gracias por haber estado Un placer, acá. la Buen verdad. retorno a España Un honor, mañana. y os esperamos a vosotros y a vuestra audiencia en Almagro. Bien, que viajes con regalos para los sobrinos. Claro que sí, siempre, fundamental. Gracias.